Bueno, todos coincidimos que la medida que más polémica generó es la presencialidad, ¿no? Sí. Esa medida creo que hizo como mucho ruido, porque también se contradice con algunos números que el Ministerio de Educación, ¿te acordás? Días antes había dado con el mismo ministro Trota, que horas antes del anuncio presidencial había manifestado que la presencialidad no estaba en riesgo y que la idea era sostenerla en todo el territorio. Bueno, pero ¿qué significa retroceder esta medida? ¿Cuál era la medida que había que tomar? Bueno, está como difícil de reflexionar sobre ese tema. Vamos a conversar con Alberto Castro Santander, que es especialista en educación de Mendoza. Le vamos a dar la bienvenida una vez más, para ayudarnos a Alejandro. Sí, dijimos Alberto, pero es Alejandro Castro Santander, amigo del programa, que en un montón de oportunidades lo hemos convocado para conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Alberto es el presidente. Es que tanto estamos hablando del presidente que, claro, ¿ves? Ya te confundimos con el nombre. Sí. Bueno, ¿cómo les va? Bien, Alejandro. Qué lío, ¿no? Sí. Qué tema, qué problema. Porque en realidad, si uno sigue, no es solamente los dichos del presidente para la sociedad, sino es que cada vez que se dice algo, se saca un decreto, se junta el Consejo Federal de Educación, lo que se está haciendo es dar indicaciones a quienes gestionan cada una de las escuelas en general. A ver, a los ministros de educación de cada provincia también, y luego a quienes gestionan las escuelas todos los días. Sí. Y cambiar el caballo en medio del río no es fácil, no es sencillo. Más allá de los ánimos de la gente, esto que hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, tanto padres como estudiantes, como también docentes manifestándose con respecto a todo lo que se dijo, y también el tema de los estudiantes, ¿no? Me consta de por ahí muchos que lo han dicho directamente, padres y estudiantes llorando porque, bueno, habían apostado a la presencialidad, sobre todo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que trató de maximizar la presencialidad. El tema, si uno sigue el curso de cómo se desarrolló, fíjense, el 29 de marzo de este año, el ministro Trota había asistido a un evento mundial convocado por UNESCO, donde se iban a hablar con respecto a lo aprendido en el 2020, los desafíos que había, las estrategias que se habían utilizado, y en ese momento comentaba Trota que el lema para Argentina era: sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. Y hablaba de lo importante de la presencialidad, ¿no? No me quiero extender en esa parte. El 5 de abril, también un encuentro de Trota donde se ratifica el tema de la presencialidad, y ahí es donde aparecen estas cifras que hemos conocido del mínimo impacto de contagio, ¿no? En el total de matriculados por un lado, y aquellos que se podían haber contagiado o enfermado durante, que estaban presentes en las escuelas, porque no todos estaban, ¿no? Y las cifras eran muy chiquitas. Pasaron 10 días y hubo otra reunión, un poquito menos de 10 días, donde Trota ya también hacía un comentario, esto hay que ponerlo, ¿no? También dentro del proceso que se siguió, decía: si no baja la circulación, se va a ver afectada la presencialidad. Pero continuaba insistiendo en máxima presencialidad. Y luego esta reunión que tuvo el Consejo Federal de Educación el día 14, no sé, creo que fue cerca de las 2 de la tarde, donde se ratificaba el tema de la presencialidad cuidada, que mientras se cumplieran los protocolos no iba a haber absolutamente ningún problema, porque se había visto que los niños y las escuelas tenían muy bajos niveles de contagio. Y bueno, y luego unas horas más tarde el presidente diciendo exactamente lo contrario. Sí, yo creo que allí, Alejandro, y es muy bueno ese recorrido que vos hiciste, es muy certero, muy puntual, pero yo creo que no está en discusión que el aula sea un lugar de contagio o no, que la escuela sea una peligrosidad del contagio. Lo que está en discusión es el tránsito, es la movilidad que se genera por la actividad escolar.
Me parece que ese es el punto. Lo cierto es que termina pagando la presencialidad por una cuestión de tránsito, pero si no tenés que afectar a otros sectores, como por ejemplo lo productivo, lo comercial. Bien, fíjate que con respecto a eso que vos decís estoy totalmente de acuerdo, porque la mirada es una mirada más amplia, no es una mirada mezquina en donde apunta exclusivamente al tema de la escuela, sino que hay que ver el todo. Y eso también tiene que ver un poco con la función y la responsabilidad del político, ¿no? Del que gestiona, que tiene que tomar ese tipo de decisiones. El tema es, por un lado, uno podría decir la ausencia de comunicación entre las partes, eso, ¿no? Porque si no queda, te queda por ahí un poco el tema, como que se están improvisando, se están tomando medidas demasiado apresuradas sin consultar a otros. Eso por un lado lo podríamos cuestionar. Por otro lado, esto que vos decís es real, es lo que se ha visto por ahí en muchos países que tuvieron rebrotes. Por ejemplo, hay algunos países que llevan por el cuarto, quinto rebrote, y en las últimas decisiones que han tomado han cerrado prácticamente todo menos las escuelas. Este es el tema, ¿no? Claro. Y uno puede decir esto que vos decís, pero ¿qué pasa? La circulación me está boicoteando, por ahí está otra intención que tengo de disminuir. Pero yo planteo algo de adentro también, que lo he dicho, que por ahí queda un poco en el medio, estos grises, ¿no? Que hablamos siempre, sin irnos ni a los extremos sindicales, ni por ahí al otro de la máxima presencialidad de la política. Sí. ¿Y qué pasa cuando, si bien no hay bajos contagios, las cifras que tenemos son del 5, esto se publicó el 5 de abril, nosotros sabemos que perfectamente que en 10 días esas cuentas cambian, porque justamente empezamos con un rebrote, pero ¿qué pasa? Si no se enferman tanto los niños, o tienen, como dice la Organización Mundial de la Salud, tienen síntomas muy leves o prácticamente invisibles, que no se ven, no están en las cuentas, pero se me enferman los adultos, se me enferman los docentes y, como en el caso, por ejemplo, de Mendoza, que se enfermaron todos los directivos del Colegio Nacional y tuvieron que cerrar esa institución, o se me enferman los celadores, del personal que higieniza diariamente las escuelas. O sea, no se cumplen los protocolos, no se cumple el semáforo epidemiológico y también hay que cerrar la escuela. O sea, ¿el tema cuál es? Tal vez la medida, lo que disgusta es que haya sido una medida, o sea, tan general para todos, cuando también está en los dichos del ministro de Educación de la Nación que había que analizar escuela por escuela. Si había que tomar la decisión de cerrar, tenía que ser una escuela y no todo un municipio o toda una provincia. Sí, está claro que el presidente hizo caso a los científicos. ¿Te acordás que le habían aconsejado tomar medidas duras, muy duras, por poquito tiempo? Entonces quizás el presidente dijo, bueno, a ver, hago caso, corto todo por estos 15 días y después vemos qué pasa y volvemos a esta normalidad que teníamos anterior. Claro, el tema es que yo les comentaba, por ejemplo, el tema de Francia, ¿no? Francia cuando empieza, cerró todo en su momento, abre, vuelve a cerrar, y cuando vuelve a cerrar, excluye de ese cierre a las escuelas, ¿no? Como hicieron también otros países. Son decisiones políticas. Sí, son decisiones y también tampoco hay que caer, ¿no? solo en lo afectivo, y que reacciona la población porque los padres no saben dónde dejar a sus hijos. Esto también hay que considerarlo. Pero bueno, como siempre, el que toma la decisión es el que recibe por ahí los palos. Cada uno después verá cómo es afectado. Vamos a encontrar dividido esto, gente que dice, me parece muy bien porque hay que preservar la salud, otros no están de acuerdo porque se les complicó la vida. Bueno, en definitiva, seguimos todavía con esta incertidumbre que nos provoca este virus, que creo que vamos a seguir hablando mucho tiempo de él. Lamentablemente viene todos contentos nunca vamos a quedar. No. Alejandro, yo también lo que agrego es una situación económica, porque vos hablabas de una decisión política en otros países, pero con una economía absolutamente distinta. Se puede encerrar el entramado productivo, comercial en algunos otros países porque hay un sustento económico distinto. Aquí no se soporta más, lo ven la pobreza, se ven los números, es muy complicado. Entonces hay que afectar el tránsito o la movilidad de otra manera. Y la última, que tiene que ver estrictamente con educación, despojado de política y de decisiones que han tomado los funcionarios. ¿Cuánto afecta a un chico una semana sin clases? Porque en realidad es una semana sin presencialidad la que van a tener.
Sí, hay por ahí algunos dichos exagerados, ¿no? Cuando uno lo va escuchando, el tema de la sociabilidad, por un lado, y por otro lado uno sabe que dentro de las escuelas lo social es por ensayo y error de parte de los chicos, no hay nada planificado, ¿no? Para el encuentro o el desencuentro de los chicos en la escuela. Y el otro tema es el que vos estás planteando. El tema de los tiempos, cuánto representa realmente. Sabemos que aquellos que no se han conectado antes, tenían la posibilidad ahora de lo presencial, ¿no? Vuelven a sus casas y tampoco tienen para conectar, esos son los que van a ser, los que van a estar perjudicados. Claro. Esto es lo que tendría que haber solucionado, en todo caso, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales con respecto a lo aprendido. ¿Qué se aprendió? Que había muy mala conectividad, que no había disponibilidad de dispositivos y nos encontramos en el 2021 exactamente igual, con la misma o peor situación. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias como siempre por tu mirada. Un gusto, que sigan muy bien. Hasta luego. Vos también.